Voy a esperar que se sume más gente, así ya empiezo. Esta sección yo se las voy a pasar ahora, la sección de optimización de la materia, y les voy a mandar también 2 papers míos que analizan los conceptos de extremos libres, modelos libres, a aplicaciones económicas. Vamos a ver dos papers de aplicaciones económicas para la teoría de la firma, sobre todo. La clase que viene, eso lo vamos a ver. La clase que viene va a ser una clase íntegra de aplicaciones económicas de lo que estuvimos viendo hasta ahora, que es concavidad, convexidad y optimización libre. ¿Tá? Bueno, admito el último que queda. Creo que está faltando alguien más, a ver si lo admito. El que se nos fue es... Bueno. Vamos nuevamente. Están viendo la pantalla, ¿no? Sí, sí. Ahí sigo admitiendo. Bueno, vamos ahora al ejemplo 3. El ejemplo 3 es una función en, ahora sí, otra vez, 2 variables, x y, un poquito más complicada que la anterior. Que sea más complicada implica que sea más complicado encontrar el extremo. Acá esto es maña de ustedes, chicos. Les digo porque no siempre es fácil encontrar el extremo. La única complejidad en este tipo de modelitos es ingeniártelas para saber despejar. Por eso se les doy el ejemplo 3. De hecho, por eso está en el libro el ejemplo 3. Las derivadas del ejemplo 3 son sencillas en sí mismo. Lo que quizás es un poco más complejo, como les dije, es calcular el extremo. La derivada respecto a x es menos 6x más 6xy. Fíjense ahora que me aparece 6xy. ¿Qué implica eso? Que se va a hacer más complicadito calcular el extremo, porque Ya te quedó un cruzaba a producto. tener otra ¿Cómo? variable, que la derivada. Claro, tenés 2 variables ahí metiditas. Entonces, ahora te va a quedar un poco más complicado el despeje. Claro. O sea, la derivada es fácil, lo que pasa es que te queda ahora más complicado calcular el extremo. La derivada respecto a y también es bastante complicadona porque te aparece la variable x al cuadrado y la variable y al cuadrado y igualadas a 0. Con lo cual me quedan 2 ecuaciones que primeramente no son lineales, ¿tá? F de x y f de y son funciones no lineales, con lo cual voy a tener primero más de un punto en el cual se cumplen ambas condiciones de primer orden. Y además tengo que ver cómo hacerlas. Entonces, la técnica, por ejemplo, en este caso es, de la derivada respecto a x, saca factor común 6x. Y me queda 6x menos 1 más igualado a 0. Y de ahí saca ya 2 valores. ¿Me entendés? Esta derivada igualada a 0 se da o se cumple para x0, lo cual es lógico, y para y igual 1. ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces vos ya sacaste dos valores xy, vos ya sacaste 2 valores xy que satisfacen la derivada de f respecto a x. Con lo cual esos 2 valores sabés que se van a tener que combinar en algún punto crítico. Pero me está quedando la segunda derivada. ¿Que cuál es? La derivada de f respecto a y. Al derivar f respecto a y yo tengo 2 puntos en los cuales tengo que evaluar esa derivada. Uno es x0. x0 sé que va a estar en algún punto crítico, no sé dónde. E y1 va a estar en otro punto crítico, no sé dónde. Entonces, la derivada esta, f de y, la evalúo en x0. Al evaluarla en x0, ¿qué me da? ¿Qué me da? 3y cuadrado menos 6y igual a 0. ¿Sí o no? Sí, está bien. Con lo cual, esto me da 3y por y menos 2 igual a 0, y acá saco ¿qué? Saco y0 e y2. ¿Está bien? Profe, no entiendo por qué o sea, por qué se evalúa en X0. Porque, Perdón. porque de la primer derivada igualada a 0, esta, la de 6x por menos 1 más y igualada a 0, se desprenden 2 valores candidatos que son x0 y y1. Con lo cual la segunda derivada igualada a 0 necesariamente tenés que evaluarla en x0 y 1, porque x0 y 1 están generando que la derivada primera sea 0, la derivada de x.
Listo. Ahí la Entonces, a enganché. partir de ahí, no son valores triviales. Entonces, reemplazando por x0, te da que i0 e i2 satisfacen que la derivada de f respecto a i sea 0. Ah, perfecto, gracias. Entonces, fíjate, para x igual a 0, yo ya saqué dos valores, i0 e i2. O sea que la combinación, ¿cuál viene dando? Mirá esto. La combinación, ¿cuál viene dando? Ya tengo dos puntos críticos, x0 y 0 y x0 y 2. ¿Me entendés? Ya, cuando analizo la derivada de f respecto a i y la evalúo en x0, me da i0 y 2, con lo cual el punto x0 va a determinar un punto crítico combinado con i0 y con i2. Pero tengo otro que evaluar, que es i1. ¿Me entendés? Sí, Sacamos sí. que i1 es otro punto más. Cuando reemplazo i1 en la derivada de f respecto a i, ¿qué me da? 1 y menos 1. Va, después, en el final. Claro, me da 3x cuadrado menos 3. 3, porque reemplacé por i1 igual a 2 a 0. Entonces me da x cuadrado igual, claro, 1 y menos 1. ¿Qué quiere decir? Que los otros dos puntos que a mí me están quedando como puntos críticos estacionarios son x1 y 1, x menos 1 y 1. ¿Se entendió cómo construí esas condiciones de primer orden? Es importante que las entiendan porque acá la complejidad de este ejercicio en sí mismo no es derivar. El problema es encontrar los puntos críticos, cómo los voy determinando. Entonces, en total tengo 4 estados estacionarios o puntos que anulan el primer diferencial. 0, 0, 0, 2, 1, 1, menos 1, 1. ¿Está bien? Perfecto, sí. Qué joya, monstruo, genio, ídolo, titán. ¿Sí o no? Sí, profe. Ahora armamos la matriz hessiana. Ahora vienen las derivadas segundas. Las derivadas segundas. La derivada segunda de f respecto a x me da menos 6 más 6i, que es derivar acá. Menos 6 más 6i. La derivada f de xy, la cruzada, me da 6x. De las dos formas que la haga me da 6x. Y la derivada de f respecto a y, que me da 6y menos 6, que es la que está acá. La reemplazo, construyo la matriz hessiana y ahora viene lo nuevo. Por eso este ejercicio es más complicado que los anteriores. Ahora tengo que evaluar esta matriz hessiana en cuántos puntos críticos. 4. 4 puntos críticos y ver qué pasa ahí. O sea, esta es una función que evidentemente tiene muchos estados estacionarios. Es como una función que va subiendo, bajando y va teniendo máximos y mínimos, digamos, a medida que se va moviendo. Con lo cual tengo que ver qué pasa para cada uno de ellos. ¿Qué pasa en cada uno de ellos? Con lo cual, fíjense que no voy a tener máximos ni mínimos absolutos, sino que voy a tener máximos y mínimos locales. Locales significa que no son absolutos, ¿entendés? Hay más de un máximo por ahí o hay más de un mínimo por ahí. Tengo un mínimo acá y después tengo otro mínimo más bajo que el anterior, ¿tá? Con lo cual son todos mínimos relativos. Veamos entonces qué pasa en el punto 0, 0. Recordemos que el primero de los puntos que encontramos como puntos estacionarios es el punto 0, 0. Si evaluáramos la matriz hessiana en el punto 0, 0 me queda menos 6, 0, 0, menos 6. Primer menor principal, negativo. Segundo menor principal, que es el determinante de la matriz, me da menos 6 por menos 6, que me da 36. Con lo cual, menos más me está diciendo que en el punto 0, 0 esta función tiene un máximo local. O sea, la función se ve que la función venía decreciendo, perdón, la función venía creciendo, llega a 0 y empieza a decrecer. ¿Me entendés? Venía creciendo, llega a 0 y empieza a decrecer. Con lo cual, si venía creciendo desde los valores negativos, llega a 0 y después empieza a decrecer otra vez, eso implica de que en el punto 0, 0 la función tiene un máximo local. ¿Qué pasa para el punto 0, 2? Que es el otro punto crítico que encontramos nosotros.
Al analizar la matriz en el punto 0,2 me da 6, 0, 0, 6. 6 es positivo y 36 positivo, con lo cual hay un mínimo local. ¿Qué significa eso? Que cuando nos trasladamos del punto 0, 0 al 0,2, ¿qué pasa? Dijimos que en el punto 0, 0 la función venía creciendo, llegó a un máximo y empezó a decrecer. Cuando llegó a 0,2, la función empezó a decrecer, porque dijimos que venía decreciendo, llegó a 0,2 y ahí ¿qué pasa? Empieza a volver a crecer, con lo cual ahí tenía un mínimo, ¿me entendés? Venía decreciendo del punto 0,0, porque había un máximo, llega al 0,2 y ahí tiene un tope y empieza a volver a crecer, con lo cual es un mínimo local. ¿Van entendiendo cómo se entiende esto? Perdón, valga la redundancia. ¿Van entendiendo cómo se lee esto? ¿Sí o no? Sí, Sí, de a poco. Sí, Vamos sí, al se punto entiende. 1,1. El punto 1,1 está más a la derecha. El punto 1,1, ¿qué me da? Bueno, en el punto 1,1 hay un punto de inflexión o ensilladura. ¿Qué significa eso? La función no tiene máximo ni mínimo, simplemente cambia su concavidad a convexidad. ¿Me entendés? O sea, en ese punto, en realidad, no tenés ni máximo ni mínimo. Es como que la función viene decreciendo y después crece. O sea, no hay lo que se llama un extremo, básicamente. Cambia de cóncava a convexa. No es que es cóncava o convexa, sino que cambia de cóncava a convexa. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Porque el primer menor principal es 0, me da H1, 0, eso ya es indefinido, y el segundo negativo. O sea que en ese punto hay una indefinición de la forma cuadrática, o sea que es un punto de ensilladura. Y cuando vamos al punto menos 1, 1, que es el otro que me queda por evaluar, me queda 0 y el determinante negativo. Recordemos que cuando el primer menor principal es 0, eso ya es indefinido. O sea que ahí vuelvo a tener un punto de ensilladura. ¿Está bien? Bueno, vamos a los últimos ejemplitos, así ya después los dejo libres. Vamos a este ejemplo. El ejemplo 4 es un ejemplo de una función también un poquito más complicada que las anteriores. Me queda una derivada primera y una derivada segunda que involucran ambas variables. Pero el punto crítico acá sale más fácil, porque la única manera de que un producto de dos variables me dé 0 es cuando las dos variables son 0. O sea, 2x por y cuadrado y 2x cuadrado por y igual a 0 te da 0, 0. Otro punto no puede satisfacer esto, ¿me entendés? Es más fácil de encontrar. O sea, es una función que tiene, si ustedes la grafican, me quedan dos hipérbolas, digamos, ¿no? Dos funciones de raíz, que se verifican en el punto 0 ambas, 0, 0. Bueno, lo que hay que hacer acá es averiguar qué pasa en este punto 0, 0, construimos las derivadas segundas, armamos la matriz hessiana, y la matriz hessiana me da 0, 0, 0, 0. Bueno, esto se llama punto dudoso. El punto dudoso implica que al tener la matriz nula, es como lo mismo, es como lo que pasaba cuando en matemática de análisis 1, vos encontrabas derivada primera igual a 0, derivada segunda igual a 0, con lo cual tenías que analizarse terceras derivadas para ver qué pasaba ahí. Al quedar un punto dudoso, lo que se hace es probar o calcular o ver qué pasa en el entorno al punto, y analizando qué pasa en el entorno al punto queda que es un mínimo local el punto 0, 0. Básicamente porque lo que hacemos acá es que f de xy mayor o igual a 4. Y por último queda el ejemplo 5. El ejemplo 5 es un ejemplo en realidad un poquito más complicado que los demás. Está hecho con MATLAB, pero bueno, la única diferencia que, digamos, el ejemplo 5 es un ejemplo que está hecho, solucionado por computadora en realidad, básicamente. Está hecho nada más que para que vean que la computadora hace lo que a veces uno le cuesta hacer. En el ejemplo 5, la verdad, esas derivadas igualadas a 0 podemos estar un buen rato encontrándolo. Entonces, el MATLAB, que es un sistema que resuelve este tipo de problemas complicados, al meter esas dos derivadas igualadas a 0, arroja que las derivadas esas igualadas a 0 se verifican en el punto 0, 1 y en el punto 0, menos 1. Al armar la matriz hessiana, también es un despelote terrible, atómico, porque me quedan derivadas segundas muy complicadas. Bueno, analizándolo por computadora, esas derivadas arrojan que
tengo un máximo local en el punto 0,1 y un mínimo local en el punto 0-1. En realidad esto está hecho simplemente por MATLAB. De nuevo, este tipo de cálculos, si uno tuviera que hacerlo a mano, pueden llevarte, no te digo toda una vida, pero sí te pueden llevar un buen tiempo. ¿Por qué? Porque son cuestiones bastante complicadas, ¿no? O sea, fíjense que estas derivadas primeras igualadas a 0 determinan un sistema más que complejo para resolverlo. Con lo cual uno necesita de algún algoritmo que solucione esto. Ese algoritmo, bueno, uno lo hace con el MATLAB. Los que quieran, en todo caso, se los paso. El MATLAB es un sistema bastante viejo, ya, no es tan viejo tampoco, es de los 90 y estuvo muy de moda en los 2000. Ahora ya ahora es bastante, ya ahora ya está pasado, te diría, hasta de moda. Pero se encarga de resolver estos problemas. Bueno, yo les voy a mandar ahora esta sección en el grupo y les voy a dar el material de la clase que viene, que va a ser totalmente una clase de aplicaciones económicas de extremos libres. Vamos a calcular extremos libres de problemas económicos y además vamos a hacer estática comparada, con lo cual la clase que viene vamos a estar vinculando a la matriz hessiana y a la jacobiana. Vamos a hacer eso, vamos a estar jugando y mostrando que puedo relacionar a la matriz hessiana con la jacobiana en este tipo de problemas de optimización. ¿Está bien? Perfecto. Buen fin de semana, feliz día del estudiante el lunes. ¿Está? Una pregunta, Profe. ¿el parcial Sí. cómo va a ser? Va Porque a ser, digamos, una mezcla de... Va a ser básicamente modelitos, digamos, los modelos al estilo de los que estuvimos viendo. ¿Cuándo es que lo tenemos que hacer el examen? el 2 creo que es. Está bien. Va a llegar hasta extremos condicionados. Y bueno, la clase que viene les voy a dar, ya les digo, las aplicaciones económicas, pero va a estar básicamente basado, se va a basar un poco en cómo venimos llevando la materia, ¿no? Analizando problemas, etc. Fíjate que los ejercicios que estuvimos viendo hoy son ejercicios que pueden entrar en un examen. No hay inconveniente para esto. ¿No? Vos manejate básicamente con esto, con lo que estamos viendo. Modelo de SLM. Tema al tiempo, ¿cómo vamos a Ya vamos a tener? ver, ya vamos a ver. Seguramente les dé, no sé, se los voy a dar. Van a tener tiempo, no se hagan problema. Ya eso, capaz que se los cuelgue en cierto horario en el campus y ustedes después me lo tienen que entregar a mi correo. Por ahí. ¿Está? Va a ser sincrónico, pero van a tener bastante tiempo. Buenísimo, profe. Después veo si tienen si les doy cuántas horas, eso lo vemos después. Todavía no diagramé nada. Pero en cuanto a la dificultad va a estar asociada a los problemas que vemos en clase. No va a ser ni más difícil ni más fácil en relación a lo que estamos viendo en clase. Eso se los aseguro. ¿Está bien? Perfecto, profe. Bueno, chicos, Buen fin de, profe. igualmente. Nos vemos. Chao. Descanse. Buen fin. Igualmente.